Continúa creciendo la controversia y también hay muchas más respuestas con respecto a las declaraciones de Antauro Humala desde Perú, hablando sobre quitar territorio en el norte de Chile para regresárselo a Perú, siendo un territorio que se perdió durante la Guerra del Pacífico. Y esto ha generado una situación que es bien poco común dentro de la política chilena, en que de manera transversal, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, todos los sectores salieron enérgicamente a condenar las palabras de Antauro Humala, y algunos incluso hemos visto que hay que empezar a prepararse para mantener la paz, pero también prepararse ante cualquier eventualidad si llegara a ganar Roberto Sánchez, que aunque ha repudiado bastante a Antauro Humala, se sabe que Antauro Humala es muy cercano a su campaña política y eventualmente un gobierno, ¿no? Generando incluso que algunos políticos, particularmente el caso de Johannes Kaiser, aparecieron hasta en la televisión peruana para hablar sobre la situación. Políticos chilenos, senadores de la República han salido a contestarle, un poco a decirle que es algo que no va a pasar. El acercarse o el tomarlo como aliado evidentemente compromete al candidato en estas materias y cuánta confianza podemos tener de que su distanciamiento sea solamente por razones electorales, ¿no? O sea, no sea solamente por razones electorales, que vaya a mantenerse ese distanciamiento si es que efectivamente llega a la presidencia del Perú. Y nosotros tenemos, personalmente tengo mucho respeto por el Perú, por su historia, por su cultura, también por lo que es su muy profesional Cancillería, pero tenemos absolutamente claro también que la historia de la humanidad no siempre son los pueblos los que terminan tomando la última decisión en materia de cuándo se va a la guerra o no. Y por eso hay que tener tanto cuidado de no colocar en posiciones de poder a, me va a disculpar que se lo plantee así, pero a alguien que no tiene, que tiene que estar loco, absolutamente loco, para plantear una solución militar a un problema fronterizo que no existe. Exacto, y Y sobre que todo podría porque en los causar, últimos años ambos países exactamente. tienen buenas relaciones. Y por último, mire, ¿qué guerra cree usted? ¿Quién gana las guerras? ¿Ya? Le voy a decir una cosa, no ganan las guerras los que mueren en ellas. No ganan las guerras las madres, las hermanas, las esposas, los hijos de quienes mueren en la guerra. Y a mí me encantaría ver cómo el señor Humala defendería en el más allá la decisión de entrar en una guerra a la que llama con tanto desparpajo y tanta liviandad. Y me gustaría verlo a él, estar nuevamente, lo planteo nuevamente, el que llame la guerra que esté primero en la línea de frente, pero primerito, poniéndole el pecho a las balas, porque mandar a los hijos de otras mamás a morir al frente en una guerra moderna, eso es barato y no da muestra de coraje alguno. Los peruanos que viven en Chile viven como ciudadanos de un país hermano en nuestro país, pero en Arica no viven peruanos, en Tarapacá no viven peruanos, viven chilenos. Quienes tratan de modificar eso por la fuerza de las armas están cometiendo una tremenda injusticia, sobre todo porque están tratando de modificar algo que se resolvió en su momento con ríos de sangre, derramando más ríos de sangre, y después que vienen más ríos de sangre. Es algo que parece haber generado una cierta unión dentro de los sectores políticos chilenos que, hay que decirlo, es bien raro. Que te aparezcan figuras de todos los sectores a hacer un rechazo es algo que no se repite demasiado. Por ejemplo, lo que hemos visto es que salieron figuras de todo el espectro político. Tanto así que hemos observado que algunos, por ejemplo, como de la UDI, como el caso de Moreira, que siempre ha tenido más bien cercanía con lo que diríamos era el pinochetismo en su momento, después se acercó un poco a Boric, es una figura de Chileamos de la UDI, pero que siempre ha hecho ciertas jugadas que a ciertos sectores no les gustan demasiado, ¿no? Y él, últimamente durante la administración de Boric, muy cercano a Boric también y a esos sectores, ¿no? Dijo, y cito, que la soberanía de Chile no está en discusión y que estas son declaraciones populistas enfermizas y excesivas, mientras que desde el Partido Comunista vimos a figuras como la diputada Natalie Castillo diciendo que estas son declaraciones osadas y populistas que tensionan de manera innecesaria las relaciones entre países vecinos. Y así fue más bien todas las tendencias y otras respuestas más podríamos decir contundentes como las de Kaiser, pues la que vimos, en la cual él incluso participó en programas de la televisión peruana, que ahí lo vieron, para hablar sobre esta materia. Y ha generado que nuevamente se empieza a hablar sobre la posible necesidad de establecer estructuras armadas más fuertes al interior de Chile por los problemas limítrofes que se dan. No son todo el tiempo, pero inevitablemente
siempre Chile ha tenido un problema con los vecinos, con Bolivia está siempre el tema del mar, vemos que no todo, pero hay sectores en Perú que tienen tendencias más bien militaristas, ¿no? Y de carácter más bien nacional socialista con el caso de Antaurumala, y siempre están por supuesto los históricos problemas fronterizos con Argentina y que eventualmente pueden ir creciendo con respecto al territorio antártico o en el último tiempo con las menciones sobre el estrecho de Magallanes, que hay pretensiones de ciertos sectores más nacionalistas argentinos sobre ello, ¿no? Ante todo esto, por supuesto, apareció Antauro Humala, que fue entrevistado en la prensa chilena, para responder sobre esta materia. Y volvió a decir de que en realidad sí, esto lo iban a impulsar y que lo que buscaban es tomar esos territorios, ya sea por las buenas o por las malas. ¿A su pueblo, al pueblo peruano, le conviene entrar en un conflicto armado con quien sea? ¿No le parece totalmente demagógico lo que usted está haciendo? No, no me parece demagógico. Tanto no me parece demagógico que quizás el sistema criollo peruano electoral, ¿no?, nos ha despojado de la inscripción, porque somos un partido que va del dicho al hecho. En nuestro programa hemos hecho 2 rebeliones de 20 años contra la constitución actual del Perú, que es pro extranjera. Y este programa que tenemos de la reivindicación por vía armada o por vía diplomática de Tarapacá y Arica, que han sido territorios peruanos perdidos en la guerra del Pacífico. Bueno, un tema que está absolutamente como, fundamentalistas del nacionalismo lo profesamos y es parte de la democracia. En todos los países del mundo, señora periodista, hay partidos nacionalistas que en su programa preservan la reivindicación de que ellos consideran territorios arrebatados. Entonces yo me rijo y yo me baso en la historia más que en la cuestión periodística. Una historia que está zanjada. Si usted quiere hablar de términos históricos, eso está resuelto. Bueno, esa es la perspectiva de ustedes y en verdad también se está equivocada porque no está resuelto. Está resuelto. Hay un triángulo terrestre todavía que no está resuelto. Y al no estar una parte, no está todo. Los temas limítrofes de Chile con Perú están resueltos, señor Humala. Bueno, eso es es parte unilateral de ustedes. No, señor Humala, eso es lo que está resuelto. Por algo los gobiernos peruanos tampoco han insistido en ese punto. Bueno, es difícil, eso sí, entendiendo que todos los años tienen un presidente distinto, señor Humala. Pero atiéndame bien, ¿cuál es la posición etnocacerista o nacionalista al respecto? Para nosotros, los nacionalistas del Perú, los etnocaceristas del Perú, son ilegítimos y hasta ilegales todos los gobiernos peruanos habidos desde el 5 de abril del 92, porque se han regido por una constitución tramposa y producto de un golpe de Estado, ¿no?, y cuyos presidentes están presos todos por traidores y corruptos en una prisión del Perú. Si algo hay que decir de Antauro Humala es que al menos es consistente el señor. Tiene una ideología enfermiza. Podría decir que en realidad tiene muchas similitudes con el señor del bigote de Alemania en los años 30, nada más que una versión peruana de lo mismo. Y las palabras con las cuales se refiere a la población chilena y lo que quiere hacer con las mujeres de este país, que no vamos a escribirlo acá porque nos censurarían el video, solo digamos que quieren obligar que cuando se invada Chile se acceda forzosamente a ellas para impregnarlas, si entienden lo que me está diciendo, lo ha dicho así de manera pública, o también lo que quiere hacer con la población masculina chilena, donde habla de políticas de eliminación sistemático, ¿no? Por eso muy similar al señor del bigote, ¿no? Pero de todas maneras es consistente el señor, con una ideología loquísima, con una inmoralidad enorme, pero ahí está. Ahora lo que él dice, que hay un porcentaje de Perú que piensa así, es verdad. ¿Es una mayoría? Difícil saberlo, pero yo diría que sí, lo que se observa es que al menos este tipo de declaraciones por algo generan controversia para mal para la candidatura de Roberto Sánchez de la izquierda peruana, en vez de ser algo a favor, ¿no? Y si algo ha servido lo que está haciendo Antauro Humala es que al ser tan honesto con lo que quiere hacer y al tener un rol tan protagónico dentro de la campaña de la izquierda peruana en esta segunda vuelta que está entrando en ese país, está saboteando las posibilidades de que pueda llegar a la presidencia. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje tal vez mayoritario que no le gusta lo que dice y para nada quiere entrar en un tema de conflicto, y eso por supuesto resta votos al ver la posibilidad que podría darse, mientras que aquellos que son ultranacionalistas en Perú y les gusta esa idea, que vean al candidato izquierdista diciendo no, en realidad nosotros no queremos hacer eso, hace que se alejen de él. Entonces para un lado o para el otro le cuesta votos y eso hace que esa figura tenga menos posibilidades de llegar al poder. Pero que sea el caso, que no llegue al poder. Ahora, afortunadamente, ha habido cierta transversalidad del mundo político criticando esto alguna vez que se pongan de acuerdo los políticos chilenos en algo decente, de oponerse a algo, pero de todas maneras hay que estar atentos. Y no sería malo
que la Cancillería chilena empiece a mejorar las relaciones con Ecuador, Ecuador histórico enemigo de Perú y que tuvieron un conflicto de hace ya varios años, pero relativamente reciente a nivel militar. Sería bueno mejorar un poco las relaciones para tener un poco de vínculos más fuertes, ¿no? Tomando en cuenta que hay sectores importantes dentro de la política peruana que están tomando posiciones más militaristas y tomando en cuenta que hay una posibilidad muy real que pueda ganar el candidato que tiene vínculos a ellos, que es Roberto Sánchez. Inevitablemente es mejor prepararse, mejor prevenir que lamentar, a la vez que sería bueno que se hubiera empezado a tomar en cuenta ya a futuro la propuesta que hizo París en su momento de hablar de minar la frontera con minas antitanques. Por si acaso, nunca está de más prepararse. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece cómo ha ido creciendo esto? ¿Cómo se insiste con estos planteamientos? Y la respuesta unificada que ha generado esto del mundo político chileno. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!